The engine is starting up. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bienvenido al horizonte de sucesos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Espero que estas lluvias las estén tratando bien, que no tengan que lidiar tanto con ellas en sus trayectos a casa, a la escuela, al trabajo, etcétera, que no se mojen mucho y si terminan mojados, mojadas, pues que se duchen, se cambien para que no se vayan a enfermar. Llegamos al fin de nuestro especial sobre las distopías fundacionales. Ya analizamos 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley, y hoy toca el turno para Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publicada en 1953, casi un lustro después de la publicación de 1984, y aquí sí ya con la Guerra Fría iniciada y con un clima de tensión y extrañeza a lo largo del planeta, ¿no? Que más adelante profundizaremos un poquito al respecto, pero bueno, sin establecer una fecha en específico, la historia de Fahrenheit 451 nos sitúa en un Estados Unidos del futuro, con una sociedad al borde de la guerra, que ha evolucionado a nivel tecnológico, pero que irónicamente ha dado varios pasos hacia atrás a nivel intelectual y cultural. Los libros han sido prohibidos. Poseerlos es completamente ilegal, lo que ha hecho que la transmisión de conocimientos, entre comillas, sea a partir de microfilm, es decir, de formato audiovisual. Digo entre comillas porque si bien hay una transmisión de conocimiento, hay una generación de conocimiento todavía, está enfocado específicamente a un nivel técnico, ¿no? Y sobre todo hacia el desarrollo de armamento en general, ¿no? No se profundiza mucho al respecto, pero sí se alude a que así es un poquito la situación en cuanto al conocimiento, en cuanto a crear o a educar personas para que puedan ejecutar, para que puedan construir, desarrollar, repito, este armamento de forma técnica, o sea, producir, más allá de darles herramientas suficientes para que tengan un criterio propio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este es un poquito el contexto en esta sociedad, que además también se habla de que esta sociedad en general no tenía tanto interés de por sí por la lectura, lo cual facilitó a grandes rasgos que esta imposición del Estado, es decir, la prohibición de los libros, pues no hubiera muchas personas rezongando, ¿no? Y las pocas personas que rezongaron, que se opusieron y que intentaron proteger algunos libros, para ellas, para combatir esta resistencia, se implementó a la fuerza de bomberos, que no son los bomberos como los conocemos en esta labor histórica que han tenido de combatir el fuego, de combatir los incendios, más bien en este universo son los encargados de causarlos, específicamente con la quema de libros y de cualquier edificación en donde hayan sido escondidos. Es decir, si yo quise guardar algunos libros para pues mantenerlos ahí, pues, para salvarlos, y los encuentran o saben que los tengo, no solamente van a quemar los libros, sino que también van a quemar mi casa, que es donde estaban guardados, ¿no? Es un poquito así la situación. También se habla de que en este proceso en el que interviene la fuerza de bomberos, pues previamente se evacúa a las personas que viven en estos lugares, para que la quema solamente sea de las edificaciones y de los libros, ¿no? Y que probablemente pues a las personas culpables de este delito
pues terminen encarcelándolas o pues se les dé el proceso legal que funcionara, ¿no? O que se utilizara. Las personas de esta sociedad, sobre todo por esta tensión política, es decir, esta latencia hacia una inminente guerra, han buscado refugio en los medios de comunicación masiva, intentando escapar de su realidad para vivir en estas ficciones, estos espectáculos televisivos y radiofónicos, que son los dos principales formatos o los dos principales medios de comunicación masiva que se describen o que Bradbury utiliza en esta historia. En este contexto nos encontramos con Guy Montag, nuestro protagonista, un bombero que a la par de quemar libros ha comenzado a cultivar un fuego de rebelión en su interior. Montag es un tipo que cumple con su labor de bombero de manera aparentemente correcta, sin embargo, por alguna extraña razón ha desarrollado la costumbre de robar algún libro durante las quemas. Y hablo de extraña razón porque se menciona que es incluso un impulso, ¿no? Algo completamente inconsciente que nuestro protagonista realiza, ¿no? Sin mayor motivo que el mismo impulso. Estos libros pues los termina escondiendo en su hogar e incluso ha empezado a leer a algunos de ellos. Luego, al conocer a Clarice y tras su posterior desaparición, es decir, la posterior desaparición de Clarice, estas acciones supuestamente inconscientes terminan llevándole a desafiar el estado de las cosas de su sociedad. El resto de personajes principales que aparecen en la historia son Millie Montag, esposa de Guy, quien aparentemente está muy conforme y acostumbrada a esta sociedad. Millie pasa la mayor parte de su tiempo conectada a sus auriculares, escuchando la radio o mirando los espectáculos que se transmiten en las pantallas que cubren 3 de las paredes de su sala. Que aquí, dato curioso, pues Bradbury ya anunciaba o presagiaba que las televisiones, que en ese momento pues eran estos cuadrados bastante pesados, aunque chiquitos, pues iban a cambiar, iban a evolucionar a lo que son ahora, que son pantallas planas que puedes tener en tu pared, que incluso puedes cubrir una pared completa con alguna de ellas y todo esto, ¿no? Que no tiene mayor relevancia en la historia, pero pues que ahí está. Sin embargo, hay una situación en la que Millie se toma una gran cantidad de somníferos, llevando a que la atiendan de urgencia. Aunque no se desarrolla esta subtrama en la historia, pues sí también alude a que justamente mencionaba que aparentemente está muy conforme y acostumbrada a esta sociedad, ¿no? Esto, pues, repito, alude a que no necesariamente es así, ¿no? Que pues sí hay cierta inconformidad que no se explica por qué, de dónde viene, ni qué es específicamente qué es lo que pasa, pero pues existe y por eso termina consumiendo todos estos narcóticos, ¿no? Después también hay una parte en la que cómo construye el personaje Ray Bradbury, el personaje de Millie, o cómo lo describe, pues quizás también nos lleva a pensar de que pues incluso pudo haber sido un accidente, ¿no? Pero bueno, está ahí como que abierta precisamente esta pregunta. El siguiente personaje es Clarice McClellan, una joven vecina de Montag de aproximadamente unos 17 años, que curioso, bueno, otro dato curioso, es del único personaje del que más o menos especifica la edad. Bueno, Clarice se autodefine como una persona extraña, no tiene muchos amigos en el colegio, dado sus raros intereses como preguntar el por qué en lugar del cómo de las cosas, observar el mundo a su alrededor o platicar con sus familiares, ¿no? Que son prácticas que ya nos acostumbran en esta sociedad, porque pues la gente está más pendiente de sus auriculares, de los espectáculos que se transmiten en televisión. Incluso se menciona el elemento de los automóviles, que se ha establecido en esta sociedad un límite de velocidad, pero un límite de baja velocidad, que pues las personas tienen que conducir por encima de estas velocidades, ¿no? Que siempre van muy rápido y todo esto, que por un lado es como que esta necesidad de
para saciar esta necesidad de adrenalina, quizás. Y por el otro lado también es como esta metáfora de en cómo se han convertido nuestras sociedades en la actualidad, ¿no? Y que lo presagiaba Bradbury, de cómo siempre estamos a las carreras, a las prisas, dentro de este estrés, buscando cualquier tipo de escape de la realidad, ¿no? Que se complementa muy bien con todo este tema del auricular, de el radio, de la televisión, etcétera, ¿no? Entonces, pues Clarice es completamente opuesto a lo que una persona de su edad y de cualquier edad prácticamente sería en esta sociedad. Clarice empieza a tener encuentros con Montag porque al ser su vecina, pues, y Clarice al tener como pues sus caminatas nocturnas, se llegaban ahí a topar cuando Montag volvía de su trabajo, y pues empiezan a tener estos encuentros, empiezan a platicar, que son conversaciones que aparentemente son pues irrelevantes, pero que esconden ahí pues ciertos significados profundos sobre el estado justamente de la sociedad en la que viven. Y esto, a la vez este contacto con Clarice, es lo que incrementa esta llama de rebelión en nuestro protagonista, ¿no? Y no... O sea, lo incrementa porque Montag o esta sociedad, a partir de todo lo que ya describí, de todo lo que ya mencioné, se han perdido pues justamente estas situaciones, este contacto de humano a humano, ¿no? Esta cercanía, estos momentos de sentarte a platicar con justamente tus familiares, con tus amigos, con cualquier persona, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una escena en la que Millie invita a unas amigas a su casa y en lugar de platicar, de estar ahí pues conviviendo, pues las invita para ver la televisión, ¿no? Y únicamente están viendo la televisión y ya. Entonces también se habla como que de esta pérdida del contacto humano, que es otra de las cosas que Bradbury predice en la novela, ¿no? Y al mostrar este estado de la situación, de la sociedad, esta situación de la pérdida de este contacto, al momento en el que Montag empieza a encontrarse, a conversar con Clarice, se da cuenta de que hay otra forma de ser, ¿no? Hay otra forma de interactuar con las personas, hay otra que se puede generar un vínculo con una persona incluso si la conociste hace 2 días, ¿no? A partir de este acercamiento mucho más humano, a partir de preguntarle al prójimo cómo estás, cómo te encuentras y todo esto, ¿no? Es una situación ahí. Esto es lo que sucede, esto es lo que hace que Clarice fomente, más allá de Clarice en sí, es la interacción de Montag con Clarice lo que termina fomentando este cambio, ¿no? Pero sí es cierto que Clarice McLennan es la típica Manic Pixie Dream Girl. Esto quiere decir, el Manic Pixie Dream Girl, que ya también se ha mencionado en este podcast, es este molde de personaje femenino en el cual las personajes femeninas que caen dentro de él, dentro del molde, sirven únicamente para, o sea, por un lado son principalmente el interés romántico del protagonista masculino, y además pues fungen para detonar este crecimiento, para detonar su desarrollo como personaje, ¿no? Para leccionar al personaje de alguna u otra forma. Y ya, realmente no son personajes que se desarrollen mucho, que únicamente tienen este objetivo dentro de las historias y que una vez que lo cumplen, pues ya no tienen mayor relevancia dentro de las mismas, ¿no? Que es un poquito lo que sucede con esta Clarice, que genera en Montag esta necesidad de reflexionar sobre sí mismo y su contexto, y que después pues termina desapareciendo sin dejar rastro en la segunda parte de la historia, y pues jamás por ahí aluden a cómo terminaron las cosas para ella, pero no... pues no pasa más al respecto. Nunca sabes de dónde llegó, nunca sabes por qué pudo desarrollarse así como persona, o sea, como mucho más reflexiva, diferente al resto de las personas y todo eso. Simplemente es así para poder generar para poder detonar este cambio en nuestro protagonista. El siguiente personaje es Beatty, que es el capitán de la fuerza de bomberos en donde trabaja Montag y el principal antagonista de la historia.
Durante la historia, Vitti muestra tener conocimiento literario, siendo capaz de recitar versos completos de diferentes libros, aunque también tiene una gran aversión hacia ellos, porque los cree innecesarios y generadores de problemas. De hecho, en alguna de las muchas interacciones que tiene Vitti con Montag, pues le explica que él también experimentó esta sensación, esta necesidad de ver qué es lo que escondían los libros y por qué causaban esta necesidad de quemarlos y todo esto, ¿no? Y que después de haber, pues ahí investigado, de haber estado de chismoso, pues terminó llegando a la conclusión de que pues no sirven para nada los libros, según él. Y al final, pues tienen puros sinsentidos, contienen puros sinsentidos que no te ayudan a nada, ¿no? Pero algo bien interesante es que Vitti, si bien es este personaje, este antagonista, a ver, ya les spoilé mucho de la historia y les vuelvo a dar el spoiler alert. Para el final de la historia, Vitti termina siendo quemado por Montag. Pero en esta situación, Montag reflexiona al respecto sobre cómo Vitti no se defendió, ¿no? O sea, que prácticamente se quedó ahí sin hacer nada, dejando que, o sea, literal dejó a Montag quemarlo. Y esto también creo que deja ahí la posibilidad de que esta perspectiva de Vitti sobre los libros, sobre la sociedad en la que viví, todo eso, no era necesariamente verdadera, ¿no? Que más bien era una máscara que al final escondía pues también esta incomodidad, y al momento de que tiene este enfrentamiento con Montag, por eso no se defiende, ¿no? Es como su forma de resistir, volverse también pues parte de este mismo fuego, ¿no? Entonces, digo, no te lo dice tal cual, ya creo que dependerá de la lectura que cada una de las personas le demos a la historia y específicamente a este personaje, pero sí deja abierta esa posibilidad, y me parece bastante interesante porque vuelve a Vitti un personaje mucho más nutrido, ¿no? Mucho más complejo que por ejemplo a O'Brien, que también es un personaje completo, O'Brien de 1984, pero que sí está mucho más encasillado en una sola perspectiva, y que de ahí no tiene mayor rango de pensamiento, ¿no? Al contrario, acá Vitti, a partir de esta apertura, sí le da un poquito más de un espectro mayor de, repito, de pensamiento, y lo vuelve un personaje más complejo, ¿no? El último de los personajes, digo, hay más, ¿no? Pero son, más allá de secundarios, son recurrentes y pues no tienen mayor impacto en la historia. Pero el último de los que sí tiene impacto en la historia es Faber, que es un ex profesor de literatura con quien Montag se encuentra en alguna ocasión, tienen una breve charla, y luego cuando Montag empieza a cambiar, pues ya decide buscarlo, ¿no? Decide buscar a Faber para convencerlo de ayudarle, ¿no? En los planes que trae ahí entre manos, ¿no? Y también para ayudarle a entender lo que significan los libros, justamente el por qué esta necesidad de quemarlos y toda esta situación, ¿no? Es un poquito, Faber cumple un poquito, por un lado, la función de ayudar al protagonista, por otro lado es un poquito también quien termina de explicarle como que en conceptos más claros esta sociedad a Montag, como lo que sucede en 1984 con este manifiesto de Goldstein, se me fue el nombre, pero el manifiesto del colectivismo. Es un poquito el mismo rol. Y bueno, estos son todos los personajes. Ya dije más o menos las funciones de cada uno de ellos. Pero bueno, o sea, el personaje más desarrollado es obviamente Montag, es el más complejo, el más profundo. Hay algo bien interesante sobre él, que es que siempre mantiene un sentido o una perspectiva
o un estado de aceptación hacia su propio desconocimiento de las cosas, ¿no? Como nunca antes se había detenido a leer los libros hasta que los empezó a robar y todo eso, no entiende muy bien lo que dicen, no entienden muy bien cómo pues toda esta parte de cómo funciona el universo y todo eso, pero bueno, o sea, siempre se mantiene en este estado de, a ver, yo soy un ignorante, entonces a partir de mi ignorancia puedo seguir aprendiendo y puedo formarme un criterio y puedo ir descubriendo un mejor mundo, ¿no? Al contrario del resto de los personajes que ya tienen una postura como que mucho más clara, que si bien ahí también tienen este espectro en el cual se van moviendo y van cambiando de opinión o van lo que sea, pues sí son un poco más rígidos, ¿no? Y en el caso de Montag, pues sí es mucho más... va cambiando mucho más durante la historia, ¿no? Repito, es un personaje bien desarrollado, bien construido. Creo que lo hace muy bien Ray Bradbury a nivel de personajes, digo, más allá de esta Manic Pixie Dream Girl, y que bueno, los personajes femeninos también. Millie sí está desarrollada, sí tiene de hecho un buen desarrollo, no termina teniendo una conclusión tal cual, o sea, termina dejando también como que varias dudas al igual que Vitti, porque por ejemplo por ahí sí como que empieza medio a leer o al menos a Montag le da la impresión de que está empezando a leer los libros que tiene escondidos en la casa y todo eso, pero pues al final termina acusando a Montag de la posesión de los libros y todo esto, ¿no? Entonces o sea, no es un personaje completamente plano Millie, sí tiene su desarrollo, pero bueno, o sea, no es la protagonista, pues. Faber también tiene su desarrollo, él de hecho se autodefine como un cobarde que no tuvo el suficiente valor de oponer una resistencia mucho más, no sé cómo decirlo, pero mucho más resistente, valga la redundancia, o sea, no se opuso tanto a conforme iban cambiando las cosas en esta sociedad, porque además pues sí, no se menciona su edad, pero sí se da a entender que es mucho más grande que Montag, entonces pues lo único que ha hecho es esconder los libros, pero vivir en un perfil muy bajo y por eso se autodefine como un cobarde, ¿no? De hecho, a excepción de Clarice, que es un personaje que me parece que de estos 5 es el personaje más rígido, el personaje que pues, se mantiene en un mismo estado todo lo que aparece dentro de la historia. El resto de personajes sí están en un constante cambio, ¿no? Incluso el mismo Faber va cambiando a partir de que empieza a entablar esta relación de complicidad con Montag. Lo mismo Vitti ya lo mencionaba, Millie también. Si bien no cambian tanto como el protagonista, sí están en este constante cambio que los hace personajes, repito, pues bien desarrollados, ¿no? No son personajes planísimos que no sirven para mucho más que para detonar. O sea, no nada más ayudan a construir la trama del protagonista y de la historia en general, sino que además tienen sus propias, como que, no tal cual una subtrama, pero tienen sus propios arcos dramaticales cada uno de ellos, ¿no? Lo que, repito, me parece bastante bueno sobre el trabajo de Bradbury, ¿no? Bueno, ya pasando a la historia, a la estructura, al igual que Un Mundo Feliz y 1984, Fahrenheit 451 se divide en 3 partes. La primera parte, titulada Era estupendo quemar, que es en donde se nos presentan la mayoría de los personajes y el funcionamiento de este universo ficticio. Aquí vemos la incomodidad de Montag en su matrimonio, no por la relación con su esposo en sí, sino por la vacuidad de las relaciones en general dentro de esta sociedad, que es un poquito lo que ya mencionaba, ¿no? Esta incomodidad se revela o se hace más fuerte cuando Montag conoce a Clarice, ¿no? Entendiendo que hay otras formas de relacionarse con las personas, o mejor dicho, entendiendo que puede relacionarse con las personas, siempre y cuando no estén obsesionados con los medios masivos de comunicación y que tengan pues ahí también la intención de relacionarse, ¿no? Que no sucede, o sea, a excepción de Clarice y de Faber, incluso Vitti, que sí es un personaje muy similar a O'Brien, que sí se relaciona con, a pesar de ser el antagonista, se relaciona con el protagonista y genera este vínculo.
pues bueno, en general lo que se nos describe dentro de esta sociedad es que las relaciones no son algo, o el contacto humano no es algo que sea muy común. En esta primera parte, es cuando se nos revela que Montag roba libros. Además se dan los dos grandes detonantes de su cambio, ¿no? El conocer y luego la posterior desaparición de Clarice y de toda la familia de Clarice, que pues eran todos vecinos de Montag, y la quema de una mujer que, tras no haber sido evacuada previo a la intervención de los bomberos, decide quedarse dentro de su casa al momento de que pues es quemada, y termina con el mismo destino que sus libros, ¿no? Esto de hecho es lo que le genera a Montag un malestar, incluso no solo psicológico sino también físico. Termina pidiendo, me parece que es un par de días o al menos un día, para ausentarse de la estación de los bomberos, y es en este mismo momento, en este día y medio, en estos 2 días, cuando le revela, por ejemplo, a Millie que esconde algunos libros en su casa e intenta convencerla de leerlos. En este punto, para el final de la primera parte, Beatty empieza a sospechar que las actitudes de Montag, ¿no? Ya después se nos revela que tenía sus sospechas de Montag desde antes, que incluso hay unos dispositivos que se les llama sabuesos, que me imagino que o creo que Bradbury se los imaginaba como perros, pero son sabuesos mecánicos que pues cazan a las personas que hayan cometido pues algún delito, o en este caso que tengan libros en su posesión, ¿no? Entonces, uno de estos sabuesos, como que hay un sabueso en la estación de bomberos donde trabaja Montag y todo esto, y Montag se ha dado cuenta que el sabueso como que ahí medio le gruñe y cosas así. De hecho, el sabueso va justo en esta primera parte, al final de la primera parte del libro, va a la casa de Montag y está ahí como que acechando y todo eso. No termina atacándolo, pero bueno, ya después se revela, repito, que Montag, como ya sospechaba de él, manda al sabueso, y por eso había programado al sabueso para que tuviera como esta actitud, como un poquito para asustar Beatty a Montag, y que Montag terminara como que pues volviendo al camino que los bomberos, o volviendo a esta perspectiva de quemar los libros y todo esto, ¿no? Entonces, pues esa es la situación. Ahí, esa es la primera parte. La segunda parte se titula La criba y la arena, y aquí pues justo empieza con Millie rechazando interesarse por los libros, lo que genera que Montag busca a Faber, con quien tiene una conversación sobre lo que sucede en la sociedad y lo que pueden hacer para cambiarla, ¿no? O sea, el rechazo de Millie hace que Montag busque a Faber porque pues quiere cambiar no solo a Millie, sino en general pues a la sociedad, ¿no? Entender por qué llegó ahí, o sea, cómo llegaron a ese estado como sociedad, y pues busca algo como, primero para entender y luego para ver si puede hacer algo, ¿no? Por eso busca a Faber. Faber en un principio se muestra renuente, pero termina aceptando ayudar a Montag y le da un auricular por el cual Faber podrá escuchar todo lo que sucede alrededor de Montag y podrá comunicarse con él, ¿no? Además, se anuncia el inicio de la guerra, cosa que la gente parece no tomar en cuenta, y todo esto junto a los sucesos ocurridos en la primera parte, es decir, el rechazo de Millie, el anuncio de la guerra, las personas pues sin darle importancia al inicio de la guerra, lo de Clarice y todo esto hacen que el hartazgo de Montag pues vaya incrementando, ¿no? Y termina explotando justamente en esta misma segunda parte, cuando la señora Phelps y la señora Bowles, amigas de Millie, van a la casa de Montag, y pues ahí tienen como que una discusión. Montag termina recitando un libro frente a ellas, quienes junto a Millie terminan avisando a la fuerza de bomberos, ¿no? Y aquí mencionaba lo de Millie. Millie ya sabía lo de los libros, no había acusado a Montag, pero aquí cuando se le bota la canica a Montag y le enseña a estas señoras que tiene un libro, lo empieza a leer, y pues también está así como que en un estado, está muy agitado y todo esto,
pues Millie termina acusándolo. Me parece más que para salvarse ella misma, porque digo, si no lo hubiera acosado desde antes, y pues termina también escapando esta Millie, ¿no? Ya escapa hasta la siguiente parte. De hecho, aquí en esta segunda parte Montag todavía no sabe que lo habían delatado, ¿no? No es cierto, sí, termina justamente la segunda parte con que Montag vuelve, o sea, después de todo esto que pasó con estas señoras, vuelve a la estación, pues ya después de haberse tomado ese tiempo. Ahí medio platica con Vitti le empieza justo ahí como que intentar, hace como que este último esfuerzo para volver a Montag pues, a su estado anterior, pero bueno, ahí se da la llamada cuando delatan a Montag, pues terminan yendo a la casa de Montag, pues para hacer esta quema de libros y de la misma casa, ¿no? Y ahí termina la segunda parte. La tercera y última parte se titula Fuego Vivo y comienza justo con esto del escape de Millie tras acusar a Montag, y se da una discusión entre nuestro protagonista y Vitti luego de la quema de sus libros y su casa, lo que culmina con el asesinato de Montag a Vitti con una llamarada de fuego, ¿no? Que es lo que ya platicábamos anteriormente. Tras esto, Montag escapa y comienza una persecución televisada de este fugitivo. Montag busca ayuda en Faber, quien le dice que escape a las afueras de la ciudad y que utilice las vías ferroviarias abandonadas para escapar hacia San Luis, o que en su defecto se quede con los vagabundos que se rumora que viven por ahí a las afueras de la ciudad. Al final pues Montag logra escapar y en efecto se encuentra con un grupo de vagabundos que resultan ser todos personas que rechazan el estado de esta sociedad, ¿no? Y que además pues todos son ex profesores, o sea, son personas bastante cultas, bastante preparadas, o sea, que han leído mucho y han logrado rescatar algunos libros al memorizarlos, ¿no? Y se menciona que justo, pues, todos ellos han querido salvar un libro por la razón que fuera y por eso terminaron ahí como vagabundos, ¿no? Y pues escapando de la fuerza de los bomberos, de los policías, del estado en sí. Y pues ya nada más están esperando como que el momento justo para volver a compartir ese conocimiento que, sin saber cuándo sería, pues con la esperanza de que se dé esta oportunidad, ¿no? Cosa que sucede con el estallido de la guerra y la caída de armamento atómico sobre las ciudades de Estados Unidos. La estructura me parece bastante clara, o sea, introducción, desarrollo y conclusión. El desarrollo justamente es cuando se da esta curva dramatical que empieza como que toda la tensión en que ya se descubre que Montag tiene los libros y todo esto, empieza la confrontación ya como que de forma más directa con este Vitti, toda esta situación, y luego ya en la parte de las conclusiones que inicia pues un poquito después de la persecución de Montag televisada, y que ya es como que esta interacción de Montag con estos vagabundos y toda esta situación como que ya empieza aquí, que es la tercera parte. Ahí es cuando empieza Bradbury como que un poquito más a hacer, a dejar más claras como que todas las críticas que intentó hacer durante toda la historia, ¿no? Hacer como que ciertos señalamientos hacia ciertas situaciones que él veía en su sociedad y todo esto, y pues ya algunas metáforas también justo respecto al fuego, respecto a la sociedad y toda esta situación. Me parece, repito, bastante clara la estructura. Es un libro muy cortito, en versión digital son 150 páginas, han de ser 130, entre 130 y 150 en versión impresa. Repito, es muy cortito. A ver, o sea, no son 50 páginas, no es un libro que te acabes en una hora, pero sí creo que es un libro que te puedes acabar en una sentada, porque además es bastante fluido, ¿no? Es bastante sencillo, es mucho menos complejo, no a nivel de crítica ni a nivel de profundidad de lo que intenta decir Bradbury en su novela,
pero sí en la forma en la que está contado es mucho más sencillo que 1984 y que Un Mundo Feliz, ¿no? Es mucho más amigable. Y eso que Un Mundo Feliz tampoco es que sea 100% complejo, o sea, es más sencillo también que 1984. Eh, pero bueno, Fahrenheit es el más sencillo de leer de los tres. Que si justo quieren, no han leído ninguno de los tres y quieren como que empezar con esto de la distopía, de las distopías fundacionales y todo eso, quizás Fahrenheit 451 sea la entrada a ellas, ¿no? De hecho, yo los leería eh, justo en orden contrario a cómo salieron los episodios en este podcast, ¿no? Es decir, primero Fahrenheit 451, luego Un Mundo Feliz y luego 1984. Pero antes de pasar como a la opinión específicamente de la obra, quiero tratar el contexto histórico de nuestro autor, de Ray Bradbury, para entender, por un lado, qué lo llevó a especular sobre esta sociedad, sobre esta sociedad ficticia, sobre esta distopía, y a partir de eso entender cuál es la relevancia de esta historia, al menos en mi opinión, repito, ¿no? Entonces, como lo mencionaba al principio del episodio, en 1953, cuando fue publicada la novela, existía una gran tensión a nivel mundial por el estallido de la Guerra Fría, que igual ya la hemos mencionado en varios episodios del podcast, pero para no dejar de forma muy resumida, en febrero de 1945 la Segunda Guerra Mundial, al menos la que se disputaba en el continente europeo, había terminado con la victoria del ejército aliado y con una destacada participación del ejército soviético. Victoria que se coronaría con el lanzamiento de las bombas atómicas de los Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Para este momento, a pesar de que ambos formaban parte del ejército aliado, ya había algunas tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por esta parte de ideologías políticas, por ver quién lograba mayor influencia sobre los mercados, sobre el resto de territorios, para que se adscribieran a su respectiva ideología política. Y pues bueno, ya existían estas tensiones, ¿no? Entonces, tras lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial o tras la actuación de la Unión Soviética, que pues prácticamente ellos son quien terminan ganando la guerra, a ver, sí con ayuda del resto de aliados, pero ellos prácticamente o es quien en quienes más peso recae en esta victoria es en la Unión Soviética, ¿no? A nivel continental, ¿no? Ellos hicieron mucho para terminar derrotando al ejército alemán, aunque también no inició con los mejores, con los más nobles ideales la participación de la Unión Soviética en la guerra, ¿no? Pero bueno, como la de cualquier otro país que haya estado involucrado. Pero bueno, tras esta destacada participación y como ya había tensiones entre ambas naciones y como ambas naciones sabían que tenían cierto poder a nivel mundial, Estados Unidos pues termina lanzando las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Principalmente por esto, para dar un golpe sobre la mesa, porque la verdad es que el ejército japonés ya estaba bastante acorralado antes del lanzamiento de las bombas. Ya prácticamente le habían cortado todas sus entradas de suministros, o sea, ya prácticamente lo habían aislado, ya no tenía mucho que hacer Japón, o sea, no faltaba mucho tiempo para que tuvieran que declararse, para que tuvieran que firmar la amnistía o declarar su derrota. Que a ver, aquí podemos especular sobre de que no, por cómo es la mentalidad de los japoneses, del pueblo japonés, quién sabe si se hubieran rendido sin el lanzamiento de las bombas atómicas, pero bueno, todo esto es especular, ¿no? El hecho es que ya estaba muy acorralado. Entonces,
Repito, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima fue más por dar este golpe en la mesa de ok, tú Unión Soviética pudiste mantener a raya y ganar esta guerra en el continente europeo, pero yo tengo la capacidad de destruir una ciudad, de prácticamente borrar una ciudad de la faz de la Tierra con mis bombas nucleares, ¿no? Ese es un poquito el contexto. Y pues bueno, ya con esto, o sea, por un lado, principalmente por las capacidades militares de ambas naciones, una con un muy buen ejército, con buena estrategia militar y todo esto que es la Unión Soviética, y el otro con este armamento nuclear, pues se posicionaron ambas naciones como las máximas potencias del orbe. Y ambas naciones, como ya les mencionaba de las tensiones que ya existían previamente, pues querían seguir ganando esta influencia, ocupando territorios a nivel mundial para propagar sus respectivas ideologías políticas. Que es precisamente esto a lo que conocemos como Guerra Fría, ¿no? Que es este conflicto entre la Unión Soviética, Estados Unidos y bueno, todo lo que ya mencioné. Para el 53 que se publica Fahrenheit 451, y bueno, la Guerra Fría dura hasta por ahí de 1991 con la caída del muro de Berlín y el término de otros conflictos bélicos a nivel mundial en los que también participaban la Unión Soviética y los Estados Unidos. No de forma directa, pero pues sí ahí ocupando territorios, bases militares, Cuba, ya saben todo esto. Repito, dura hasta 1991. Pero para el 53, que como decía, se publica Fahrenheit 451, ya habían sucedido los siguientes pasajes de este conflicto. La segunda fase de la Guerra Civil China del 46 al 49, que esto es justo previo o es el comienzo de la Revolución Popular de China. Y bueno, eso pasa del 46 al 49, el bloqueo de Berlín entre el 48 y el 49, la primer prueba nuclear soviética en el 49, y que con esto pues la Unión Soviética iniciaba la producción de su armamento nuclear, y la guerra de Corea del 50 al 53. Como decía, pues en todo esto ambos bandos participaban, ocupando, patrocinando, no es la palabra, pero funding, patrocinando armamento para los países que estaban en conflictos, bla, bla, bla. Pues esa es como que la situación hasta ese momento, ¿no? En lo que pues Bradbury terminaba de afinar su historia y se terminaba publicando. Ahora, más allá de la influencia que pudieran ir ganando a lo largo y ancho del orbe, con los factores que ya mencionaba, liderando los mercados, estableciendo gobiernos títere y todo esto, la atención para el público en general era el latente estallido de una guerra nuclear, en la cual ambos países hubieran terminado borrados de la faz de la Tierra, al igual que sus vecinos geográficos, ¿no? También pues estaba el constante despliegue de fuerzas armadas de cada país en estos conflictos, lo que significaba bajas humanas considerables y la pérdida de amigos y familiares de los pobladores de ambas naciones, ¿no? Además estaba esta paranoia sobre posibles redes de espionaje establecidas al interior de cada estado, lo cual en el caso de Estados Unidos, que es en donde nos vamos a enfocar, es que además el socialismo sí estaba establecido y se había gestado desde la segunda mitad de los 1800, al estar en este conflicto con toda esta paranoia de espionaje, con toda esta situación, y pues en general al estar en conflicto con el máximo estado socialista del mundo, sucedió lo que se conoce como el macartismo, que fue esta persecución hacia personas con algún nexo o que presentaran algún interés en el socialismo, ¿no? Dentro de Estados Unidos, ¿no? Y que también esto se ve un poquito en la película de Oppenheimer, por ejemplo, pero bueno, lo que incluía este macartismo eran campañas propagandísticas en las que se incitaba a la población estadounidense a sospechar y desconfiar de personas con estas inclinaciones políticas, principalmente migrantes, ¿no? Y quizás, también todo este tema de xenofobia y todo eso siempre ha sido impulsado mucho desde la propaganda, ¿no?
y aquí se juntó con toda la parte del socialismo y pues ahí estaba todo este malestar, toda esta incomodidad al interior del territorio estadounidense. Además, pues también estaba la censura sobre cualquier tema relacionado al socialismo, ¿no? O sea, nadie podía declarar públicamente ni hablar públicamente sobre esta cuestión, era un tema tabú, estaba censurado. Y a esto, pues también... bueno, más bien, esta situación hizo que Bradbury se mostrara preocupado y molesto por el accionar del gobierno estadounidense, dirigiéndose hacia un modelo autoritario, ¿no? Con toda la represión de su población a partir de estas persecuciones, el uso de la propaganda para infundir miedo y odio en el pueblo, además del riesgo que implicaba la censura hacia la literatura, ¿no? O sea, porque si ya estás censurando un tema en específico, pues también de entrada el siguiente paso es censurarlo de la literatura, o sea, cualquier libro que hable del socialismo pues iba a terminar censurado, y esto también podría caer en esta cuestión de, a ver, pero qué tanto si esta novela o esta obra habla de socialismo, qué tanto se censura, qué tanto no, y todas estas imprecisiones que suelen ocurrir. Entonces pues esto es lo que le preocupaba a Bradbury, ¿no? Que además la censura de libros en Estados Unidos tiene una extensa historia y aún en estos días sigue sucediendo, ¿no? O sea, no es que se estuviera volviendo loco Bradbury, sino que pues sí había un fundamento histórico sobre toda esta situación. Y a esto le sumamos pues que o también terminan inspirándole pues todos estos casos de tal cual quema de libros, tanto en la Alemania nazi como en la Unión Soviética, ¿no? Y pues ya todo esto es lo que termina inspirando a Bradbury para escribir su historia. Misma historia que pues refleja todas estas preocupaciones, ¿no? Obviamente, y además especula sobre las peores consecuencias a las que este tipo de contextos, este tipo de prácticas, situaciones podrían orillar a su sociedad. Además de esto, pues también existe que aquí ya es como que la relevancia de esta obra un poquito, es que refleja estas preocupaciones, refleja este contexto en el que vivía el autor, y además hay una crítica sobre las inclinaciones culturales de su época, más hacia el radio y la televisión y pues medios de comunicación masivos que hacia la literatura, ¿no? Y las consecuencias, que también algo que no le gustaba para nada a Bradbury, que me saca un poco de onda porque él mismo llegó a publicar en este tipo de revistas de ciencia ficción, de revistas pulp. No le gustaban los cómics, ¿no? No le gustaban las revistas pulp porque no las consideraba literatura, ¿no? Entonces me saca un poquito de onda eso, pero bueno, en general esa era la postura de Bradbury respecto a estas inclinaciones culturales, ¿no? Y decía las consecuencias que esto podría acarrear, como la falta de criterio de las personas y el alejamiento de su realidad, ¿no? Y esto me genera dos reflexiones. Primero, el estado de nuestra sociedad actual, ¿no? Que un poco o un mucho presagiaba Ray Bradbury en su obra, es esta situación de cómo... y por la experiencia que vivió frente a esta propaganda en Estados Unidos y todo esto, pues cómo se tiende a manipular esta cuestión de cualquier hecho de la historia, que es un poquito también lo que se menciona en 1984, con pues intereses políticos, intereses económicos y toda esta situación, ¿no? Y bueno, esa es una preocupación, eso es algo que empezaba a notar en su época Bradbury, era algo que le preocupaba que se pudiera poner peor, y decía, pues es algo que predijo un poquito, porque la situación actualmente es que ya no son solo los medios de comunicación masivos a los que, por ejemplo, Bradbury tenía acceso, ¿no? Que eran la televisión, los diarios, los periódicos, la radio, ¿no? E incluso pues por ahí... no sé si ahí ya tenía el mismo alcance, pero pues también estaba el cine, ¿no? Entonces tenía todos estos medios que pues le generaban estas preocupaciones, pero ahora no solo tenemos esos medios, sino que además está internet, ¿no? Y
pues Internet es un universo completamente aparte. Están pues todas estas páginas, por ejemplo, de diarios que pues obviamente tienen un sesgo editorial, es decir, que pues cada uno de estos diarios se adscribe hacia una perspectiva o hacia una ideología en específico o hacia algún interés en específico, ¿no? Y eso es, o sea, siempre ha sido así y a eso se le llama editorial, ¿no? Eso es bien conocido dentro del mundo del periodismo y de los medios impresos. Ahora, están todos estos medios impresos que en su versión digital, pero no solo es eso, sino que también están las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todo este tipo de cosas. Y además hay otros espacios, hay otros foros en Internet donde pues se puede dar se puede comunicar cualquier tipo de información y también se puede tergiversar, ¿no? Y pues aquí la cuestión es que pues también podemos entrar un poco o mencionar todo este tipo de situaciones como pues ciertas comunidades digitales en las que entras, o estos juegos de realidad virtual en los que, por ejemplo, los Sims, ¿no? Que tú entras y creas una realidad, ¿no? Que tú también puedes ver desde esta perspectiva como de Dios, pero bueno, o sea, es una realidad que tú creas para, pues de cierta forma, no es que necesariamente lo hagamos para escapar de nuestra realidad, pero pues sí sirve de entretenimiento y este entretenimiento es un poquito para, pues justo salirnos de lo que vivimos día a día, ¿no? También lo mismo en general, no solo los Sims, sino cualquier tipo de videojuego con toda esta parte de los modelos de multijugador, en internet que puedes jugar con cualquier persona del mundo, a eso me refiero con estas comunidades digitales, ¿no? También está toda la parte hablando de videojuegos, Games as a Service, que son también un poquito lo mismo que dependen del multijugador y bueno, no me voy a clavar con el tema de videojuegos, pero ese es el chiste, ¿no? O sea, el estado actual de cómo, pues sí presagió Bradbury lo que terminó pasando o lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad, cómo tendemos a ir a este tipo de plataformas, por un lado, a informarnos y por el otro lado, pues a escapar de la realidad, ¿no? Muchas veces, o sea, el éxito, por ejemplo, que tiene TikTok es como te satura un montón de contenido, ¿no? Que no es que necesariamente sea malo, o sea, porque vas a encontrar contenido de mejor o menor calidad, pero pues te satura un montón de contenido y eso hace que, por ejemplo, si los algoritmos, ¿no? Los famosos algoritmos, si tú consumes algo, por ejemplo, La Casa de los Famosos, ¿no? Te salen puros videos de eso y a lo mejor no te va a salir alguna otra situación como este tema de la reforma judicial que acaba de suceder acá en México, ¿no? Entonces, pues esas cosas que no es únicamente que el Estado o que las empresas manipulen y tergiversen esta información, sino que además nosotros como consumidores de la misma, pues sí tenemos la responsabilidad y entiendo que también hay muchos otros factores pues que si por ejemplo trabajamos de 7 de la mañana a 7 de la tarde y después los trayectos a tu casa son de otras 2 o 3 horas de ida y vuelta, pues ya no tienes obviamente tiempo, o sea, ya no quieres, por ejemplo, ver un noticiero de política, ¿no? O no quieres ver lo que se dice de la política, o sea, solamente quieres pues desenchufarte de lo agotador de tu día, ¿no? Entonces, entendiendo esto, si estamos en una situación en la que podemos realizarlo, sí creo que si podemos, al mismo tiempo somos responsables de lo que estamos consumiendo y sobre todo a nivel de información de noticias y todo este tipo de cosas, de checar las fuentes, ¿no? O sea, a lo que yo voy es que no podemos dejar que la opinión de alguien más, que obviamente está sesgada hacia el contexto mismo de esta persona, termine siendo nuestra opinión propia. O sea, más allá de que podamos compartir puntos y lo que sea, sí creo que hay una responsabilidad de
por un lado, checar siempre toda esta cuestión de las fuentes y por el otro lado, formarnos nuestro propio criterio, ¿no? Que es una de las cosas que, por ejemplo, Montag durante la historia o al final, sobre todo de la historia, empieza a decir, ¿no? O sea, no quiero seguir pensando lo que me dicen estas pantallas, no quiero seguir pensando lo que me dice Viti que piense, no quiero pensar lo que tú, Faber, me vayas a empezar a decir que piense, ¿no? Quiero yo poder pensar por mi propia cuenta y es un poquito esta la situación, ¿no? Entonces, creo que, repito, o sea, pero para poder hacer eso, pues sí tenemos que aceptar la responsabilidad de poder pensar por nosotros mismos, ¿no? Y todo esto involucra, pues sí, un poquito de investigación, o al menos constatación de fuentes y toda esta situación, ¿no? Y pues ya, y por el otro lado, la parte del escape de la realidad, que todos en algún momento necesitamos escapar de lo que vivimos todos los días, ¿no? Ya sea porque nos estresa, ya sea porque nos agota, por lo que sea. O sea, no, yo no digo que esté mal jugar un videojuego, meterte en estas comunidades, pero sí creo que no te puedes aislar completamente de lo que pasa en el mundo real, porque al final formas parte de él y cualquier situación que pase, pues te termina afectando, ¿no? Nos termina afectando a todos de alguna u otra forma, para bien o para mal. Entonces, creo que es justamente mantener este equilibrio, ¿no? Y respecto a lo que decía de formar el propio criterio, pues también va directo a esto, no porque yo esté diciendo que tiene que ser así, significa que lo tienen que tomar como una ley universal o como una verdad, ¿no? O sea, aquí más bien la invitación, por ejemplo, de todo lo que estamos mencionando en este episodio y en general en cualquier episodio, no es que digan, pues sí, entonces si dijo este güey esto, pues está bien, ¿no? O está mal. Es más bien, por ejemplo, en el caso de Fahrenheit 451, si no han leído el libro, pues que vayan a leerlo, o sea, y se creen su propio criterio y que pues incluso me comenten en los comentarios o hagan el ejercicio ustedes mismos, ustedes mismas, individualmente de cuestionar todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y repito, pues tener su propia opinión, que creo que es lo más relevante, ¿no? Que también si no lo quieren hacer, pues a mí que no, o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera. También esa es otra de las cuestiones de esta libertad que, por ejemplo, Montag termina buscando hacia la tercera parte de la historia. Y la otra reflexión a la que me lleva es esta cuestión de el elitismo que ha existido históricamente en el arte y la cultura. Y aquí, pues es también un poquito una crítica hacia Bradbury, porque yo entiendo que tuviera esta preocupación de que no se leyera, ¿no? De que la sociedad buscara más este otro tipo de formatos o estos otros medios de comunicación masivos para su entretenimiento. Pero es un poco lo que decía, o sea, no todas las personas, por ejemplo, en el caso específico de los libros, ya sea versión impresa o ya sea versión digital, pues cuesta, ¿no? Ya, por ejemplo, si son obras que ya los derechos de la obra son públicas, lo mencionaba en el episodio anterior, pues ya ahí no necesitas pagar por ello, ¿no? O sea, ya es pública esa obra, le pertenece a todas las personas y pues tú la puedes descargar, la puedes conseguir de forma legal y gratuita, ¿no? Pero bueno, para los que no están en esta situación de derechos públicos, pues obviamente hay que primero pagar por conseguir estos libros, ¿no? Entonces, pues eso de entrada ya significa, ya es una primera barrera, ¿no? Porque no todas las personas podemos pagar lo mismo por un libro, no podemos destinar un gasto, pues sí, nuestro dinero para gastarlo en comprar libros, ¿no? Entonces, eso ya es una primera barrera. Después, que por ejemplo te sale más barato pagarte un mes de Netflix que comprar un solo libro, ¿no? O sea, un libro ahorita, el promedio del precio, hablando de impresos, yo creo que andan en los 250 pesos, ¿no? La suscripción a Netflix, a cualquiera de estas plataformas de streaming, según yo, el promedio también está bajo los 200 pesos, ¿no? Una entrada al cine, por ejemplo, está
máximo 100 pesos en el formato normal, ¿no? No en el VIP, no en el platino, ni nada de esto. En un formato normal está en 100 pesos, ¿no? Una televisión, pues a lo mejor sí, una pantalla ya te cuesta más cara y todo eso, pero pues la vas a tener para mucho más rato, ¿no? O sea, es un gasto único, no como un libro que pues cada libro te va a costar y todo esto, ¿no? Entonces, mi punto aquí es que pues obviamente esto es una barrera y pues no todas las personas pueden ir a consumir libros, ¿no? Después está otra situación en cuanto a nivel de estructura de educación, que no, el hábito de la lectura no es un hábito común en México, no es un hábito común en muchos países del mundo, ¿no? No todos los libros, pero hay ciertos libros que los mismos autores y las mismas autores también le dan una segunda barrera porque hablan de ciertos temas pues quizás ya un poco más complejos, ¿no? Menciono el caso de el problema de los tres cuerpos, que toca temas, toca conceptos que son complejos y que sí requieres por ir a buscar qué significa, ¿no? A lo mejor te lo terminan explicando dentro de la novela, pero si lo lees así de primera instancia, te saca de onda y pues sí vas a tener que buscar el concepto, ¿no? Y a lo mejor a veces ni siquiera buscándolo, ni siquiera terminas entendiéndolo, ¿no? Entonces, esa ya es una segunda barrera, el nivel de especialización o el nivel de complejidad de los temas y del mismo lenguaje que se utiliza, ¿no? Porque no es lo mismo, mencionaba los ejemplos de estas tres novelas, de Fahrenheit 451, de Un Mundo Feliz y de 1984. No es lo mismo leer 1984 a leer Un Mundo Feliz, ni a leer Fahrenheit 451 desde la cuestión del lenguaje, ¿no? Y desde la cuestión de la estructura. O sea, sí necesitas cierto nivel de preparación para poder... a ver, no es que no puedas leerlo, sino... Pues no sé, si no fuiste a la escuela o cosas así. O sea, si sabes leer, lo puedes leer, ¿no? Pero sí para poder fluir dentro de la historia, dentro de lo que te está planteando el autor, pues sí, quizás conocer un poquito más sobre historia, sobre lo que sucedía en ese entonces en el mundo, o sea, todo esto, ¿no? Que es un poquito también por lo que yo hago este podcast, ¿no? Para intentar de explicar esto y que a lo mejor ya al momento de que están leyendo la obra sea mucho más fácil para las personas que no lo hayan leído, en caso de que necesiten que se les facilite esta parte, ¿no? Entonces, esto ya es una segunda barrera, ¿no? Y así podemos ir enumerando muchas otras barreras en cuanto a la cuestión de la literatura, específicamente que era de lo que Ray Bradbury pues siempre fue un amante, ¿no? O sea, el cuate era un amante de la literatura, estaba obsesionado con leer y con escribir. Pero bueno, pues esto hace que pues sí termine siendo una cuestión de exclusividad, ¿no? Necesitas cumplir todas estas condiciones para poder leer, ¿no? Que repito, que con el cine, con la televisión, o sea, pues a lo mejor no son tantos los requisitos y a eso me refiero con esta cuestión elitista, ¿no? Y esto hablando de la literatura, en general en el arte, pues siempre está esta cuestión de elitismo, o sea, siempre se ha manejado el mundo del arte en general de esta forma. Por ejemplo, en el cine, o sea, tenemos lo que es cine de arte, cine de autor, cine caviar, y lo que es el cine comercial, ¿no? Que para las personas que... pues no sé, que les gusta más, pues, o que les gusta esta parte del cine de arte y toda esta cuestión, me voy a tener que dar un segundo. Ya, porque estaba a punto de morir la computadora y dejar inconcluso este episodio. Pero les decía, para las personas que, o bueno, muchas personas que les gusta este tipo de cine de arte y todo esto, incluso es un poquito como de que, no, a ti te gusta el cine comercial, te gusta en los Avengers y estas cosas, no sabes de cine, ¿no? Repito, es una situación que se da en cualquier ramo del arte, no tampoco está limitado a la literatura y al cine, pero bueno, se da. Aquí mi punto es que cultura, o sea, para mí, cualquier manifestación
humana implica cultura, ¿no? El arte es una de las partes o de las vías de salida de la cultura de cualquier sociedad, de cualquier persona, ¿no? El arte también, al igual que la cultura, para mí, pues, mientras sea una manifestación que pueda causar algo en el espectador, porque obviamente, a ver, o sea, no vas a cagar y tu caca va a ser arte, ¿no? O va a ser cultura. O sea, tampoco es esa parte. Pero si es una expresión emocional, intelectual o algo así, pues ya se puede considerar, y no es necesariamente que tenga que cumplir tantas condiciones como no, pues es que tiene que tener, por ejemplo, una película, necesariamente tiene que haber una crítica social en la película para que sea cine de arte o para que sea cine, ¿no? Y si no, no es cine y ya es pues un producto basura. Ese es mi punto. Yo no estoy de acuerdo con que exista o con que siempre se maneje este elitismo. Creo que lo han notado, por eso siempre hago esta alusión de cine de arte, cine de autor. Es un poco una mofa. Pero bueno, o sea, igual cada quien puede tener su opinión, pero pues sí es algo que yo le criticaría a Ray Bradbury, ¿no? Porque no es únicamente no es que la literatura sea lo único bueno para consumir. O sea, no es que la televisión, el radio, el cine, otro tipo de contenidos audiovisuales que podemos encontrar, no sé, en YouTube, en Twitch, en otras plataformas, no es que dejen de ser... no es que todas sean malas, ¿no? No es que nada valga, no es que solo valga la pena la literatura y el resto lo tengamos que tirar a la basura, ¿no? Esa es mi crítica. O sea, no puedes tener una mente tan rígida, tan cerrada, para solo decir que algo es blanco y algo es negro. Y digo, o sea, todas las personas somos incongruentes en general. Y creo que pues hasta cierto punto esta es una incongruencia de Bradbury, ¿no? Muchos de los puntos que toca en su obra, al final con esta perspectiva, pues termina chocando, ¿no? O sea, no termina siendo tan compatible, ¿no? Pero es esa la cuestión. O sea, yo creo que hay libros para todos, hay películas para todos, hay televisión para todos, hay contenido en general para todos. No creo que, o sea, y de todos hay buenos, hay malos, hay regulares, hay de todo, ¿no? O sea, no creo que la literatura sea lo único que valga la pena. O sea, creo que también hay muchas buenas películas que con el simple hecho de que te entretengan y te hagan pasar un buen rato, creo que ya cumplen el cometido, y creo que eso ya las deja, les da validez, ¿no? Les da el mérito suficiente para considerarlas que valen la pena, ¿no? Lo mismo con los libros. Igual no es una obra que se pueda, o sea, que se considere a nivel crítico pues, literatura, pero pues si te entretienes y te hace sentir bien, lo que sea, pues es igual de válido que cualquier otra obra, ¿no? Lo mismo con la televisión, lo mismo con el radio, lo mismo con cualquier medio. Ese es mi punto. Y esa es la crítica que en este caso le haría Ray Bradbury, como en su caso lo hice con George Orwell, con Aldous Huxley, pues también un poquito. Y bueno, ese es el punto. Y el punto que quiero tocar por último, antes de dar mi opinión final sobre esta novela, es esta metáfora sobre el fuego que Bradbury desarrolla en el libro, específicamente en la última parte, y dice algo como que el fuego, además de servir para quemar, o además de quemar, también nos puede dar calor, ¿no? Y pues creo que esta idea también la podemos llevar prácticamente a cualquier instancia, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso de los contenidos, o sea, hay libros que te pueden servir para tener más conocimiento sobre un tema en específico, lo que sea, y hay libros que te pueden servir más como para, pues, hacerte sentir bien, ¿no? Pero creo que en donde mayor relevancia tiene esta metáfora, o en la instancia en la que más
quiero enfocar esta metáfora es en el tema del desarrollo científico, ¿no? Por ejemplo, tenemos este chip que acaba de sacar, no sé si ya está, no sé qué tan avanzado este proyecto, pero me parece que ya es funcional este chip de Elon Musk y todo esto, que va un poco de la mano con esta cuestión del transhumanismo que platicábamos un poquito en el episodio pasado y todo eso. Y que obviamente pues tiene sus implicaciones éticas, morales, implicaciones incluso en las que puedes poner en riesgo tu vida, porque me parece que sí hay por ahí una cirugía de cerebro de por medio. No estoy tan seguro, no tengo toda la información completa, pero bueno, en general el desarrollo de la ciencia siempre ha sido un poquito como este fuego, ¿no? Y también lo hablábamos, lo hablé en TikTok en un video sobre Prometheus, ¿no? Que Prometeo es este titán griego que le roba el fuego a los dioses y se lo da a los humanos, ¿no? Y que es un poquito esta parte del conocimiento, ¿no? O es a lo que se hace alusión, por ejemplo, en Frankenstein y Mary Shelley, ¿no? Este fuego que roba a Prometeo es esta capacidad, este desarrollo científico que puede ser utilizado para dar vida o para crear tus propias formas de vida, ¿no? Y que hay un riesgo implícito en esta situación, ¿no? Y en general el desarrollo científico creo que siempre tiene estos dos extremos, ¿no? Por un lado es algo que puede servir para destruir, por ejemplo, las bombas atómicas, y por el otro pues es algo que sí nos puede ayudar a desarrollarnos más como sociedad, a evolucionar, a crecer, a alcanzar, pues a tener mayores pues mayor evolución, ¿no? En general, ¿no? Por ejemplo, la ciencia que hay detrás de las bombas atómicas, que, o sea, la ciencia tal cual, ese conocimiento, pues ha sido el mayor desarrollo científico de nuestra historia, ¿no? Que ya después no hayamos podido hacer mucho con ello todavía, más allá de las bombas, pues es diferente, ¿no? Pero está esta otra parte, ¿no? Entonces creo que siempre es estar pendientes, o sea, esta metáfora de Bradbury siempre es estar pendientes que todo, o sea, específicamente este desarrollo científico o en general cualquier cosa, pues puede convertirse en un arma de doble filo, ¿no? Con la que, o puede ser este fuego que destruye y también puede ser este fuego que te calienta, ¿no? Entonces creo que siempre es estar pendiente de justo a partir de un criterio que nos hemos formado, cuáles son las implicaciones de lo que estamos haciendo, de los logros que se están alcanzando a nivel científico, tecnológico y en general de cualquier cosa, ¿no? O sea, como mantenernos alertas, mantenernos conscientes de todo lo que puede acarrear, ¿no? Entonces, ese era el último punto que quería tocar. Ya al final, mi opinión sobre esta novela, lo decía un poquito previamente, me parece la novela más fluida, la más sencilla de leer, no por eso es que sea peor, sino que lo cuenta de forma tan fácil Bradbury, que al final te puedes terminar el libro en una sentada. Si bien tiene críticas sobre todo lo que ya mencionaba en el episodio, no por eso llega a esta parte de complejizar el lenguaje que está utilizando, o sea, utiliza las palabras que tiene que utilizar, pues, o sea, a veces sí utiliza ciertos conceptos y todo, pero en general no es que parezca que lo está haciendo como para hacer más compleja la obra, sino simple y sencillamente porque lo tiene que usar, ¿no? Y eso me parece bastante importante en esta novela. De hecho, me parece la mejor escrita en el sentido de que es la más lírica, que es un poquito lo que ya dije, ¿no? O sea, es la más fluida. Me parece que la historia funciona perfectamente bien, no, porque además, como decía, no es tan compleja como en 1984, como Un Mundo Feliz. No necesita darte todas estas reglas de cómo funciona así tal pie, letra por letra, cómo funciona este universo o esta sociedad, porque, o sea, no lo hace porque no lo necesita, ¿no? Porque la historia funciona bien con las cosas que te dan, ¿no? Porque al final la historia va más de este trayecto
de Montag, de este enfrentamiento hacia el estado de las cosas en su sociedad. Y al final también me parece la más bonita en el sentido de que es la más esperanzadora de las tres. Si bien también parte desde esta perspectiva de distópica, de las peores consecuencias que a las que nos podríamos enfrentar dadas ciertas circunstancias, también es la que deja más esta oportunidad de cambiar, ¿no? De que se pueden cambiar las cosas siempre y cuando partamos de algunas decisiones, ¿no? Y todo esto. Entonces, creo que también ahí está el mérito. O sea, una distopía no tiene que ser por completo negativa. Creo que sí tiene que alertar sobre estas consecuencias y toda esta situación, pero no tiene por qué no dar una perspectiva o no dar esta posibilidad de cambio, ¿no? De nuestras sociedades, de nosotros mismos como personas, etcétera, ¿no? Y eso también me parece bastante bueno de la historia. Creo que a nivel de personajes es la historia que mejor desarrolla sus personajes. Y como también ya decía, es la que me parece más adecuada en el caso de que no hayan leído ninguna de las tres novelas para iniciar con este tema de las distopías fundacionales. Para mí esta historia son 5 estrellas de 5 estrellas, al igual que 1984 y al igual que Un Mundo Feliz. Por algo están tan arriba, al menos en el subgénero de las distopías y pues de la ciencia ficción misma, ¿no? Para terminar, hay otra novela de la que ya hablé en este podcast, repito, no en YouTube, pero sí está en las demás plataformas, que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que hay muchos quienes también la ponen dentro de esta parte de las distopías fundacionales. Las personas que están viendo esto en YouTube, díganme si quieren que haga ese mismo episodio para YouTube. El resto de personas, o bueno, en general todas las personas, avísenme si quieren que haga también ese episodio para YouTube. Ya está disponible, repito, en el resto de plataformas. Ahí es un poquito, se habló de la película de Blade Runner 2049 y de la novela, ¿no? Entonces está como que toda esta parte, puede ser un episodio también específico de la novela. Pero bueno, es otra de estas que están como que ahí, como que sí es distopía fundacional, no es, y todo esto. Entonces ahí lo dejo a votación del público por si quieren que se rehaga el episodio o que se haga específicamente para YouTube o lo que quieran. Ahí nada más me van comentando. Y pues eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme en otra historia de ciencia ficción, en otra historia extraordinaria. Ya saben que a este podcast lo encuentran como Horizonte de Sucesos en cualquier plataforma de streaming de podcast. En YouTube lo encuentran como igual Horizonte de Sucesos. También lo pueden encontrar como Supernova, que es el nombre del canal. Y lo encuentran como Supernova-LA en Instagram, SupernovaLA.mx en la web. Y a mí me encuentran como Peralta.peralta.peralta- en Instagram y en TikTok. Y nos escuchamos en el próximo episodio.